All right, so this is week 4 Esta es la semana 4 of the class Contemporary Atheism. de la clase Ateísmo Contemporáneo. And I think it's important Creo que es importante that we make sure that you guys understand de que nos aseguremos de que ustedes entiendan how to defend the argument cómo defender el argumento that is basic to atheism. que es básico para el ateísmo. And the reason that I think this is important La razón por la que pienso que es importante is because just this week es porque nada más en esta semana I was having a discussion about atheism. yo estaba teniendo una discusión sobre ateísmo. And even one of the Christian brothers Y aún un hermano started telling me that no, atheism is this. me estuvo diciendo que no, el ateísmo era esta otra cosa. And remember, it's that first argument that they use Y recuerden que es el primer argumento el que usan, that atheism is a lack of belief in God. que el ateísmo es a lack of an argument in God. el no Is a lack of a belief. creer. No, es un falta de creencia. It's a lack of a belief in God. Es una falta De creencia de la creencia en Dios. Okay. It's not that they don't believe in God. No es que no creen en Dios. Is they don't have a belief about God. Es que no tienen una creencia sobre Dios. It's not that they believe there is no God. No es que creen que no hay Dios, no existe Dios. Okay. That's what they're trying to argue. Es lo que están tratando de argumentar. Okay. And that's the part that even my friend, aún mi amigo, he said, él dijo, where is it? Where did it go to? What are you asking to? Can you guys see the slides? ¿Pueden ver esto? ¿Sí? Sí, yo sí. Okay. Ernesto, ¿cómo estás? Connecting his audio. Okay. So, this is according to George Smith. Esto es de acuerdo a George Smith. Smith. Okay. He says, I'll do it in Spanish. No hay una cosmovisión atea. Seamos claros sobre eso. El ateísmo es simplemente la ausencia de fe en Dios. Okay. Y él es autor de este libro. Y también George Smith dijo específicamente, el ateísmo en su forma básica no es una creencia, es la ausencia de creencia. Un ateo no es principalmente una persona que cree que un Dios no existe, más bien no cree en la existencia de Dios. Okay? So I've got these already translated. So he says that from the fact that a person says they're an atheist, él dice que el hecho de que una persona is an atheist, es un ateo, you cannot deduce no puedes deducir that a person has a specific belief. Que una persona tiene una creencia específica. Because they try and say, porque tratan de decir, that atheism, que el ateísmo, doesn't have a belief. No tiene una creencia. But here's the problem. Pero aquí está el problema. If atheism is correct, si el ateísmo es correcto, then man is alone. Entonces el hombre está solo. Mm-hmm. You can scoot over to this side and read these because they're in English and Spanish and they can't see. So. Well, you can read it. Well, whatever. The other thing, it means there is no God.
La otra cosa es que quiere decir que no existe que Dios, No hay Dios. que no hay Dios. Okay? And for knowledge, Y para el conocimiento, man must think for himself. el hombre tiene que pensar por sí mismo. Okay? For success, Para el éxito, a man has to work. un hombre tiene que trabajar. And for happiness, Y para la felicidad, a man has to fight un to hombre achieve it. tiene que pelear para conseguirlo. Okay? So, and all of these things Y en todas estas cosas are the sole responsibility of man. es la responsabilidad del hombre. Exclusivamente. Okay? That is the sole responsibility of man. Okay? So now these are beliefs, Ahora, estas son creencias, right? ¿sí? These are a worldview. Estas son puntos de vista del mundo. And if a person says they're an atheist, Y si una persona dice ser ateo, then these beliefs we could assume are true about them. entonces estas creencias podemos asumir que son verdaderas para ellos. Okay? So that would seem to contradict what he said. Así que esto tal parece contradecir lo que este hombre acaba de decir, Right? ¿sí? He says, just because a person's an atheist, Él dijo nada más porque una persona es atea, you cannot assume no puedes asumir that they have any particular beliefs. que no tiene ningunas creencias particulares. Okay? But these beliefs, Pero estas creencias we can absolutely assume. absolutamente podemos asumir. Las podemos asumir. Can you guys think of any examples to contradict this? ¿Pueden ustedes pensar de algunos ejemplos para contradecir esto? Let's take a couple questions first. Vamos primero a tomar algunas preguntas. And I have a couple possible objections they could say too, but you guys first. También tengo unas objeciones, pero quiero que ustedes empiecen. ¿Qué piensan? Pues él dice que el hecho de que una persona sea atea, No puede escuchar usted por nada, hermano. Si lo puede escribir, quizá. Can you do it? ¿O no? En el chat. No, no tienes chat. Checa otra ¿Escuchan? vez. Sí, Ahora sí. sí, perfectamente, ahorita sí. ok, pero yo escucho muy... es difícil. Ok, Solo tengo que cambia conectarme y cuando quiera hablar. desconectarme. Sí, cuando quiera hablar y cámbialo, ¿ok? Sí, dice que no podemos asumir nada más de que una persona sea atea en que tenga alguna creencia positiva, ¿no? Ujú. Pero si estamos diciendo aquí en el flyer ese que estás poniendo que el mundo tiene este mismo pensar en que el hombre está solo aquí, Ujú. pero esa es una creencia, pues, ¿no? Así es. El ateo cree, Ese es el punto. el decir que no hay Dios está infiriendo que no hay un Dios. Así es. O, Entonces, Más- sí es como contradictorio. así es. So, el momento cuando dice no tenemos ninguna creencia, Ajá, pero significa si soy un ateo, entonces definitivamente tiene creencias en referencia de humanidad y Dios. Obviamente puedo asumir cosas. The only objection I can think of, La única objeción de la que puedo pensar, and it actually works in our favor, y en realidad esta trabaja a nuestro favor, maybe this first one, quizá pueda ser esta primera, where it says man is alone. donde dice que el hombre está solo. Maybe they might say, well, I'm not saying there's no aliens. Quizá pueda decir, bueno, Maybe there's aliens. a lo mejor existen los extraterrestres,
Okay. Or maybe another universe. o quizá otro universo. Y sí lo dice. Así. Sí. So, but we're talking about on this planet. Pero estamos hablando de este planeta, en On este, how en man este lives. planeta, Sí. How man lives here. en cómo es que el hombre vive aquí, What is our reality here? cuál es nuestra realidad aquí. And if they were to take the position, Y si ellos tomaran la posición, well, I don't believe in God, bueno, no creo en Dios, but that doesn't mean there might be another creature pero eso no quiere decir que pueda existir otra criatura terrestre outside of this universe fuera de este universo that caused this universe to exist. que hubiera hecho que este universo, ¿esta tierra o That universo? he caused this universe to Que exist. hubiera hecho que este universo existiera. Okay. So, but my answer to that would, Pero mi respuesta a eso sería, well, that's exactly what we're saying. exactamente eso es lo que estamos diciendo. There is another being Si hay otro ser outside of this universe fuera de este universo that caused it to exist, que causó la existencia of all of the universe. de todo el universo. Now, it's another debate Ahora es otro debate to argue whether that being el argumentar si ese ser is what we understand es lo que nosotros entendemos as God como Dios and has the characteristics of the God that we believe in. y que tenga las características del Dios en el que creemos. Okay? That's a whole nother argument. Ese es todo otro argumento. This is just arguing, Este nada más está argumentando, do you believe there's a God or not? ¿tú crees que existe Dios o no? Okay? And a better way to ask them La mejor forma de preguntarles is to ask them, es el preguntarles if I made the statement, si yo hago la declaración God exists, que Dios existe. do you believe that's a true statement or a Tú- false statement? ¿Tú crees que esa es una declaración cierta o falsa? Now, if they say it's a false statement, Si ellos dicen que es falso, okay, then you can say, then you are an atheist, entonces es cuando puedes decir, eres un ateo, not an agnostic. no un agnóstico, You are an atheist, eres un ateo and your belief is y tu creencia God es does not exist. que Dios no existe. That's automatically deduced logically. Esto es un... This is logically deducido. Es una lógica deducida. Okay. That from the statement De la declaración that you just made, que acabas de hacer. you believe the statement, ¿Tú crees la declaración there is a God, que existe un Dios? is a false statement. Que el que exista un Dios es una declaración falsa. Okay. So that's a logical deduction. Esta es una deducción lógica. And this is why it's important. Y por eso es que es importante. Okay. In my conversation with my Christian friend, En mi conversación con mi amigo cristiano, he said, él dijo, why is it important? ¿por qué es que es importante? I think we're battling them where we don't need to. Creo que estamos peleando con ellos donde no necesitamos. And I told him what I've been learning in my class, Yo le dije a él lo que he estado aprendiendo en mi clase, that I think it's very important que yo creo que es muy importante, because if we concede that point, porque si nosotros podemos ver ese punto, o concede, si concedemos ese punto, okay, then we have to prove there is a God. entonces nosotros tenemos que comprobar que hay un Dios. But if they are saying Pero si ellos están diciendo there is no God, que no hay un Dios and that's what they believe, y es lo que ellos creen, then they have to prove that statement. entonces ellos son los que tienen que probar esa declaración.
and our arguments are just as valid as theirs. Y nuestros argumentos son tan válidos como los de ellos. If we don't give them that point, Si or no if le- we do give them that point, Si les damos ese punto, like my friend said, como dijo mi just amigo, don't argue with them over that. no argumentes con ellos sobre eso. All they have to say, Lo único que tienen que decir ellos, you haven't given me enough evidence. no me has dado suficientes evidencias. Okay? If they have to prove their point, Si ellos tienen que comprobar su punto, then the smallest argument I have, entonces el argumento más pequeño que tengo they have to have a better argument es que ellos tienen que tener un mejor argumento to deny it. para negarlo. If we tell them, Si nosotros le decimos a ellos, okay, you don't have a belief está bien, tú no tienes una creencia about God, sobre Dios, you don't have any evidence, no tienes ninguna evidencias, you haven't formed a point of view no has formado un punto de vista about God, sobre Dios, okay, then I'll give you a little bit of evidence te voy a dar un poco de evidencia or a good argument, o buen argumento, and they can say, y ellos pueden decir, that's not enough. eso no es suficiente. But if I give a little argument, Pero si yo les doy un poquito de argumento, they have to give a better argument for their view. ellos tienen que dar un mejor argumento de su punto de vista. Okay? That's how the debate works. Así es como funciona el debate. This is how they have avoided debates for a long time. Así es como han Every time. evitado los argumentos por mucho tiempo. Okay? For about close to 100 years now. Por cerca de 100 años ya. They have redefined atheism Han redefinido el ateísmo so that we have to give them some evidence. para que nosotros seamos los que les tengamos que dar algo de argumentos. Evidencias, perdón. Okay. So there was a debate between these guys, Hubo un debate entre estos hombres, J.P. Moreland and Nelson, and in that debate, y en ese debate that's what the atheist said. el ateo dijo, Atheism is just a lack of belief. el ateísmo es únicamente la falta de creencia. Okay. So how do you respond to that? ¿Cómo pudieras tú responder a esto? How do we prove ¿Cómo podemos comprobar that their definition of atheism que su definición de ateísmo doesn't make sense? no tiene sentido? Okay. And I'll give you the first one Te voy a dar la primera from the word. from the word, From the word. de la palabra Okay. Atheism. ateísmo. The Greek letter for A La letra A en el griego means without, significa sin and theos means God. y theos significa Dios. Okay, so it's without God. Así que es sin Dios. Okay, theism says El teísta dice, there is a God. si hay un Dios. Theism says that. El teísmo dice esto. Okay, atheism is the opposite view. El ateo tiene el punto de vista opuesto, Okay, but he tries to say, pero él trata de decir, he says, atheism is the view dice el ateísmo es el punto de vista that does not make that statement. que no hace esa declaración. But as soon as they say, Pero en cuanto ellos dicen, I am an atheist, yo soy un ateo, that means eso quiere decir, I believe there is no God. yo creo que no hay un Dios. I believe in this reality, Yo creo en esta realidad, in my belief system, en mi sistema de De creencia. pensamiento, de creencia. there is no God No hay Dios in my system. en mi sistema.
in my belief. en mi creencia. Now, here's where even my Christian friend argued against me. Aquí es donde mi amigo, mi cristiano amigo, argumentó conmigo And he said, y él dijo, when you put the ism, cuando pones el ism, it means el belief. ismo, quiere decir creencia. But my response was, Pero mi respuesta fue, it doesn't say aismoteo. no dice aismoteo, It says ateismo. dice ateísmo. Without God Sin Dios is their belief. es su creencia. ¿Es creencia o Is their belief. es su creencia? Okay? Their belief Su creencia is that there is no God. es que no hay Dios. It's not that their belief doesn't have a God in it, No es que su creencia no tiene un Dios. or that they don't Perdón. have a belief. No quiere decir que no tienen una creencia. That would be agnostic. Eso sería agnóstico. I don't have knowledge No tengo conocimiento about God. sobre Dios. That's agnostic. Eso es agnóstico. Okay? But apart from the word, Pero aparte de la palabra, there's also a way, también hay una forma. and notice how he changes this. Noten cómo es que él cambia esto. When he says, without God, Cuando dice sin Dios, then he changes it to, y luego lo cambia a we do not say there is a God. no decimos que hay un Dios. So his argument doesn't follow. Así que su argumento no es seguido. Okay? He changes that, Él lo cambia and they do it on purpose. y lo hacen a propósito. They say we're not making a statement Ellos están diciendo, no estamos haciendo una declaración about God. sobre Dios. Well, yeah, they are, Pues en realidad sí, if you're an atheist. si eres un ateo. But let's take their definition. Pero vamos a tomar su definición. And I'm going to skip over their own. I'm reading this book right now. Estoy leyendo este libro ahorita. And in this book, Y en este libro it defines it the way we are talking about. define de la forma como, lo define de la forma como lo estamos hablando. Okay. See, this guy, Dan Barker, Como ven, este hombre, Dan Barker, the title of his book is el título de su libro es How an Evangelical Preacher ¿Cómo es que un predicador evangélico Became One of America's Leading Atheists. llegó a ser uno de los líderes de América Principales. más Over. About atheists. sobre el ateísmo? Okay. That's his book. Ese es su libro. First off, he's not an evangelical preacher. Primero, no es un predicador evangélico. Can you do it for a little bit? Okay. And second, he is not one of America's leading atheists. Segundo, él no es un principales de los líderes de ateísmo. Okay. Él no es el principal. Él no es nada. Sus argumentos son bien bajos niveles. They're a very low level of arguments. Okay. So, but he says the burden of proof is on us. Él hizo el cargo de prueba. Es en nosotros. Okay. Este cargo es para nosotros, para dice, hay un Dios y el cargo de nosotros. Pero ellos, la verdad es, ellos tienen el mismo cargo. Si ellos dijo no hay Dios o yo no creo en Dios, obviamente necesito explicar por qué no. O sea, ellos pueden contestar, no hay evidencia. En tu experiencia y no existe evidencia. Porque es muy arrogante. Si ellos dicen, en mi experiencia, no hay evidencia. Entonces podemos contestar, dice, entonces usted asumir, usted tiene todas las experiencias en todo ese universo. Usted va a experimentar todas las evidencias en todo ese universo. Porque hay fuerte evidencia en favor de Dios. Cuando la mayoría de personas viven en este mundo, dice, hay un Dios.
You're not saying it in English. You ready? Okay. Yeah. So when, if I were to say Si yo dijera that most of the world, que la mayoría del mundo they're theists, son ateístas, okay? And if they are theists, y si ellos son teístas, they're theists for a reason. son teístas por una razón. In all of history, En toda la historia, the majority of people are theists. la mayoría de las personas son teístas. Almost everybody in history Casi todos en la historia has believed in a God han creído en un Dios or more than one. o más de uno, But there are very few cultures pero hay muy poquitas culturas that we've ever found que hayamos encontrado that don't have a religious belief que no tienen una creencia religiosa or even a superstitious belief. o aún una supersticiosa. Okay? It's very rare. Es muy raro. That by itself Eso por sí mismo is a little bit of evidence. es un poquito de evidencia. Now, even more Aún más are the experiences of these people. son las experiencias de estas personas. My mom, for example, Mi mamá, por ejemplo, was telling me a story last week. me estaba hablando de una historia la semana pasada. In her work, En su trabajo, she is a witness. ella es testigo It's one of her patients. de uno de sus pacientes. It was a girl, Había una muchacha had a tumor in her head. que tuvo un tumor en su cerebro. Okay, and when they went in to do surgery, Y cuando fueron a hacerle la operación, they opened it up la abrieron and they found that the tumor had grown webs. y encontraron que el tumor había hecho There it is. raíces Into the brain. dentro de su cerebro. And so they could not operate. Así que no pudieron operarla And so they closed her up. y nada más la volvieron a cerrar. My mom was there as her nurse. Mi mamá estaba allí, ella es una enfermera. She talked to the doctor. Ella habló con el doctor. And my mom at the time was not a believer. Mi mamá en ese entonces no era una creyente, She was a Jew, era una judía, but not a religious one. pero no una religiosa. She believed maybe there was something. Ella creía que quizá existía algo And she even has her own views now. y aún tiene sus propias formas de pensar ahorita. And when she said something, I said, we'll talk about that another time. Y cuando ella dice eso, yo le digo, después hablamos de eso. otro tiempo. Mejor no ahorita. But she said Pero ella dijo, they sent her, she stayed in the hospital for the night. la muchacha se quedó en el hospital por una noche And I forget the exact details, y se me olvidaron los detalles exactos, but something happened. pero algo sucedió. The part I do remember, sorry, La parte que sí me acuerdo is when they told her the news, es que cuando le dijeron la noticia, the mom and dad asked, la mamá y el papá preguntaron, can we come in and pray for her? ¿podemos venir y orar por ella? Because all around the world, Porque alrededor de todo el mundo there's a very specific time hay un tiempo específico that they're going to do a prayer en el que van a hacer una oración for God to make himself known. para que Dios se haga presente. All around the world. Todo alrededor It's del a prayer mundo chain. es una cadena de oración. So the doctor said, yep, that's your belief. That's fine. El doctor le dijo, está bien, si esa es tu creencia, está bien. So they came back and they prayed for her Así que regresaron los padres y oraron por ella at that time. a esa específica hora. They all joined hands. Todos agarrados de la mano. And my mom even said Y mi mamá aún dijo she was there and she joined hands with them. que ella estaba allí y ella estaba también agarrada de las manos con And ellos. the girl was still in a coma. La muchacha todavía estaba en coma. She wasn't awake at all. Ella no estaba despierta. Okay. So when
they did this prayer. Así que cuando hicieron esta oración, I forget the details. se me olvidaron los I don't know if detalles. it was right after or day after or No me something. acuerdo si fue Yeah, I do. It was one day after at the exact same hour. en realidad fue un día exactamente a la misma hora That the girl opened her eyes. que la muchacha abrió sus ojos. So they immediately sent her in for a scan. Así que inmediatamente la pusieron a hacerle un Un scan. No sé cómo se diga scan. Un scaneo. Scaneo. Un scan. Sí, creo que sí. Sí, okay. So, and when they did this scan, Y cuando hicieron el escaneo, all of the webs were gone. todas las raíces ya no aparecían. They planned the operation Planearon la operación for 2 days, 2 días después, okay? But 2 days before, pero 2 días antes, 2 days later, sorry, perdón, 2 días después, before the operation, antes de la operación, they sent her in for another scan la volvieron a mandar por otro escaneo and there was no tumor. y ya no existía el tumor. Gone. Se había ido, No treatment, no nothing. sin ningún tratamiento ni nada. Qué bien. Now, for an atheist, Ahora, para un ateo, even for an agnostic, aún para un agnóstico, that is some evidence, esto es algo de evidencia, some type of evidence. algún tipo de evidencia. Maybe it's coincidence, Puede ser Coincidencia. coincidencia, but pero the fact that it happened, el hecho de que sucedió, contrary to what medicine says is possible, contrario a lo que la medicina dice ser posible, with evidence from a doctor, con evidencia de un doctor, scans, los escaneos, witnesses, testigos, they have to just ignore that evidence. nada más tendrían que Ignore that. ignorar esas evidencias To be able to say, para poder decir there is no evidence for a God. no hay evidencias para un Dios. The only thing they can do Lo único que pueden hacer is do the same thing they accuse us of es hacer lo mismo de lo que ellos nos acusan and say, well, science one day will understand why. y decir, bueno, la ciencia un día va a entender el por qué. But I could say the same argument. Pero yo puedo decir el mismo argumento. Well, God is the reason why. Bueno, Dios es la razón de el por qué. Neither of us have an explanation. Ninguno de nosotros tenemos una explicación Physically, físicamente. they don't have one in science. Ellos no tienen una en la ciencia, Neither do I. ni yo tampoco. But what I do have Pero lo que tengo is the same evidence that they have. es la misma evidencia que ellos tienen. There is evidence Hay that evidencia something happened de que algo sucedió contrary to what we know contrario a lo que nosotros conocemos, are the laws of nature, que son las leyes de la naturaleza, the laws of biology. las leyes de la biología. For a tumor that size, Para un tumor de ese tamaño, with roots into the brain, con las raíces dentro del cerebro, that a doctor, a specialist, Que- physically saw, que un doctor especialista físicamente las vio to disappear in 2 days, para que desaparecieran en 2 días, right after a prayer, después de una oración. that is some evidence. Esas son evidencias. ¿Dónde está la casualidad? Así es. ¿Dónde está? No hay. Es específicamente en punto. But the argument would be, Pero el argumento sería, they would say, ellos dirían, well, I didn't see it. bueno, yo no lo vi, But do you trust a doctor? pero ¿confías en el doctor? If a doctor told you, Si el doctor te dijera, I have a scan tengo un escaneo of your brain, de tu cerebro, I'm an expert, yo soy un experto, you have a tumor, tú tienes un tumor,
and it will not disappear on its own. y no va a desaparecer por sí solo. Would you believe him? ¿Le creerías? Of course they would. Claro que sí lo harían. An atheist would say, how long do I have to live? Un ateo diría, ¿qué tanto me queda de vida? You would trust him because he's an authority. Le confiarías porque él es la autoridad. But when the authority says something contrary to your beliefs, Pero cuando la autoridad dice algo contrario a tus creencias, that there is no God, que no hay un Dios, you reject the evidence, rechazas las evidencias, reject the authority, rechazas la autoridad, which is not even rational. lo que no es ni siquiera racional. Rationally, Racionalmente, when an authority or an expert cuando una autoridad o un experto says something dice algo that they are certain of, de los que ellos están seguros, that we've seen thousands of times, que hemos visto miles de veces, thousands of people have died que miles de personas han muerto with tumors in their brain con tumores en sus cerebros and roots into the brain y raíces dentro del cerebro that did not survive que no sobrevivieron because they did not get any treatment porque no obtuvieron ningún tratamiento or any medicines, o medicina, any operations, operación, and they died. y que murieron. And that's what we expect to happen Y eso es lo que esperamos que suceda because of the laws of nature por las leyes de la naturaleza and laws of biology, y leyes de biología. how cancer functions. Cómo es que el cáncer funciona. For it to disappear in 2 days El que haya desaparecido en 2 días without medicine sin medicina and prayer was the only thing you did, y oración es lo único que hiciste, that is evidence. esa es evidencia. Okay. But apart from that, Pero aparte de ello, let's take the logic of their argument. vamos a tomar la lógica de su argumento. Okay. Is that explanation ¿Es eso una explicación that they have a belief, they don't have a belief about God? de que ellos no tienen por la que ellos no tienen una creencia Sobre Dios. sobre Dios? And so we have to give them evidence Así que no somos nosotros los que le tenemos que dar evidencias that they don't have to justify que ellos no tienen que justificar their lack of a belief in God. su falta de creencia en Dios. Okay. Is it our burden or theirs? ¿Es nuestra carga o la de ellos? The answer. La respuesta. De la clase del maestra. Okay. Okay, so first, Así que primero, the definition la definición. conflicts with the standard definition. Conflictos con definiciones Standard. estándares, Academic. académicas. Atheism has always been defined El ateísmo siempre ha sido definido from the beginning desde el empiezo. is a belief that there is no God. Es la creencia de que no hay un Dios. It's only recently they changed the definition. Es únicamente recientemente que han cambiado la definición. So we have to ask the question, Así que tenemos que hacer la pregunta, why the change? ¿por qué el cambio? The Encyclopedia of Philosophy says La enciclopedia de la filosofía dice that atheism que el ateísmo is a person who maintains es una persona que mantiene, that there is no God. se mantiene en que no hay un Dios. Okay? That when we make the sentence, Que cuando nosotros hacemos la frase, God exists, Dios existe, that they believe que ellos creen that's a false statement que esa es una declaración falsa, against or without God. en contra o sin Dios, Okay? And that is their belief. y esa es su creencia. It's not a lack of belief. No es una falta de creencia, It's a belief es una creencia that there's a lack of God. que falta, que
que Dios falta. No, that there No. is a lack of God. ¿Ya? Pues, Una falta de Dios. Okay? Falta a Dios. Okay? That God doesn't exist. que Dios no existe. It's not a lack of belief. No es una falta de creencia. It's a lack of a God. Es Una falta de un Dios. Okay? That's their belief. Esa es su creencia. Now, here's where we can prove it's not logical. Aquí es donde podemos comprobar que no es lógico. A child Un niño who hasn't learned anything, que no ha aprendido nada, are they an atheist? ¿son ateos? They don't have a belief in anything. No creen en nada. They believe in mom and dad, Creen en mamá y en papá. and that's about it. Y es casi todo. So, does that mean they're an anarchist? Eso quiere decir que son ¿qué? Anarquistas? Anarquistas. Okay. No. They're not against government. No están en contra del gobierno. They don't have a belief. No tienen una creencia. That doesn't make them anarchists. Esto no los hacen anarquistas. An anarchist is one who believes Un anarquista es uno que cree that there is no form of government que no hay forma de gobierno better than individual freedom. mejor que la libertad de cada individuo Without restriction. sin ninguna restricción. That's what they believe. Eso es lo que creen. And there's not an anarchist in the world Y no hay anarquista en el mundo that would say, que diría, "Huh, I don't have any beliefs about government." yo no tengo ninguna creencia sobre el gobierno. If they are an anarchist, Si son anarquistas, they would say, dirían, all government is bad. todo el gobierno es malo. But the atheist wants us to say Pero el ateo quiere que nosotros digamos that a little child que un pequeñito is niño born an atheist. es nacido ateo. No, they are born agnostic. No, ellos son nacidos agnósticos. They don't have knowledge. No tienen conocimiento, They don't have evidence. no tienen evidencias, They don't have experiences. no tienen experiencias, So they don't know anything. así que no saben nada. They don't have a belief system. No tienen un sistema de creencia. Okay? And that is very different than a person Y eso es muy diferente que una persona with 5 degrees, que tiene 5 Títulos. títulos, 30 years of experience teaching 30 años de experiencia en enseñar about science sobre ciencia and y philosophy. filosofía. They cannot tell me Ellos no me pueden decir, I don't have a belief about God. yo no tengo una creencia sobre Dios. Well, then why should I trust you in anything? Entonces, porque es que yo les puedo decir a ellos, entonces, ¿por qué yo te debo de confiar a ti en cualquier cosa? If by now Si hasta ahorita you still don't have a belief about God, todavía no tienes una creencia sobre Dios, then your choice of beliefs is very selective. entonces tu Decision. decisión de creencia es muy selectiva. Okay. And that means you are influenced Y eso quiere decir que fuiste influenciado by something in yourself por algo en ti mismo and not just on the evidence. y no nada más en la evidencia. So I can assume Así que puedo asumir that will influence everything you do in life, que eso influenciará todo lo que haces en la vida, which is exactly what we find lo que es exactamente lo que encontramos, that atheists are very subjective. que los ateos son muy subjetivos. Okay. Okay, so here, this Aquí. professor, Este profesor, you can ask them the question. He Yes. says you can ask them the question. él dice que les puedes preguntar, Is the statement ¿es la declaración that God exists
de que Dios existe. Is that true or false? ¿Es verdad o falsa? You're a theist Tú eres un teísta if you say it's true, si dices que es verdad or probably true. o probablemente verdad. You're an atheist Eres un ateo if you say it's false, si dices que es falsa or probably false. o probablemente falsa. And if you don't want to give an answer, Y si no quieres dar una respuesta, then you're an agnostic. entonces eres un agnóstico. Or if you say O si dices, the evidence is insufficient. la evidencia es insuficiente. Okay? That's the definition. Esa es la definición. Okay, so we'll go back. Graham Oppy, I like this guy. I can read this one in Spanish. I already translated it. Okay, Graham Oppy, brillante. Y la mayoría yo pienso, no, Christopher Hitchens debate contra él. Y Christopher Hitchens dijo, él es uno de los más inteligentes teístas yo encontré en mi vida. Es muy, muy buen para debates y cosas así. Es decir, correctamente deberíamos, ok, definir el teísmo como el punto de vista que hay al menos un Dios y al ateísmo como un punto de vista que no hay dioses y el monoteísmo entonces como el punto de vista de que hay exactamente un Dios, perdón, gramática, y lo llamamos un Dios con mayúscula. Entonces los ateos son personas que creen no hay dioses y en particular en nuestro contexto creen que Dios no existe. A otras personas les gusta decir que el ateísmo simplemente no tiene la creencia de que Dios existe, lo que es la clase de agnósticas con la clase de ateos. Si lo definen de esta manera, lo cual no me gusta. Y esa es la razón, porque es una definición implicar un absurdo, sino una contradicción absoluta. ¿Ok? Como ese anuncio. No entrar y entrar solamente aquí. Eso es como... Entonces, ¿qué puede ser? Es un calle cerrado. Pero puede entrar fácilmente. Solamente aquí, pero no puede entrar. ¿Ok? So, ese es su argumento. Dice... Es un argumento retórico muy famoso. Dice, somos ateos con respecto a la mayoría de los dioses. Todos somos ateos con respecto a la mayoría de los dioses. Solo soy ateo acerca de un Dios más que ti. Es como nosotros somos ateos en referencia de todos los otros dioses excepto uno. Y ellos son igual con nosotros excepto uno más. Son ateos en referencia a uno más. Ok, está bien. Dice, esa es la frase famosa de ellos. Dice, cuando entiendas por qué rechazas a todos los demás dioses, entenderás por qué yo también rechazar el tuyo. Stephen Roberts. ¿Cómo puede contestar ese? ¿Qué piensa? ¿Cómo puede contestar? Ese es su argumento. ¿Qué piensa? Es un problema lógico. Sí, pues es una... pues es que básicamente está en la primera parte, ahí está diciendo que ya no cree, pues también que lo rechaza. Dice, cuando entiendas por qué rechazas a todos los demás dioses, entenderás por qué yo también rechazo el tuyo. Sí, pues lo que están, o sea, nos están haciendo ver, o sea, ¿por qué si tú no crees en los demás dioses, por qué tengo yo que creer en ese Dios que tú dices? O sea, algo así me imagino, ¿no? Que... Ajá.
Ujú. Oh, y también hay t-shirts así. Mira. Dice, todos somos ateos con respecto a la mayoría de los dioses. Algunos de nosotros solo vamos un dios más allá. Un Dios más. Interesante, ¿sí? Pues sí. Ok, ¿cómo contesta? Santo, está difícil. En verdad, lógicamente es fácil, míralo. Ese es anarquista. Usa ese argumento de anarquismo. Ujú. Si pregunto a un anarquista si creo en monarquismo, él dice, no, yo no creo en anarquismo. Yo soy anarquista. Yo no creo en monarquismo. ¿Por qué? Porque yo no creo en ningún gobierno. Esas son mis razones para rechazar cualquier tipo de monarquismo. Monarquistas. ¿Ok? Dice, por eso yo rechazo a todos. ¿Ok? Porque mi creencia es no existe una buena forma de gobierno. ¿Ok? Ese no es lo mismo de cuando nosotros creemos en la republicana constitucional. ¿Ok? Y por esa razón rechazamos monarquismo. ¿Ok? Pero un anarquista, él rechazar todos. Constitución republicana y todos. Y ese, perdón, para la... Vamos a... No sé por qué, pero mi nota salió. ¿Qué pasó? Use presenter view, primary monitor. Ok. Sí, las razones the reason that an anarchist, Las razones, the reasons that an anarchist las razones de un anarquista would reject monarchism rechazarían el monarquismo. is not the same reasons No son las mismas razones why me por las que yo reject monarchism. rechazaría el monarquismo. It's not the same reasons. No son las mismas razones. I reject monarchism. Yo rechazo el monarquinismo Because porque I believe a constitutional republic yo creo en una constitución republicana. is a better form of government. Es una mejor forma de gobierno. Okay? So, an atheist or an anarchist Un anarquista rejects it because he doesn't believe in any. lo rechaza porque él no cree en nada de ello, de leyes, The government. del gobierno, Any form. ni en ninguna forma. So the reasons that an atheist Así que las razones por las que un ateo might reject Zeus as a god pueda rechazar a Zeus como un dios has nothing to do no tiene nada que ver with whether it's reasonable con lo que si es que es razonable to reject the god of theism. el rechazar al dios del teísmo. He would reject Zeus because Él rechazaría a Zeus porque he knows it's pure myth. él sabe que es puro mito. Even the origin of Zeus Aún el origen de Zeus doesn't make any sense. no tiene ningún sentido. It's pure inconsistencies. Son puras inconsistencias. Even in the story of Zeus, Aún en la misma historia de Zeus there's no character no hay
carácter of consistency de consistencia in the god Zeus. en el dios Zeus. Okay. And many people know the origin of this story. Y muchas personas saben el origen de This story esta historia about Zeus, sobre Zeus, where it came from, de dónde viene, who originated it. quién la originó. They claimed it was just a story. Ellos dicen que era nada más una historia, It was a myth. era un mito, It never had any evidence physically. nunca tuvo una evidencia física. Okay. There's no witnesses of Zeus. No hay testigos de Zeus. Nobody claims to have had a miraculous experience with Zeus. Nadie ha dicho que ha tenido una experiencia milagrosa con Zeus, That could not be explained que no pudo haber sido or explicada verified. o verificada. And even their experiences Y aún sus experiencias that they claimed que ellos dicen contradicted other experiences. contradicen a otras experiencias. If Zeus was really a god, Si Zeus fuera en realidad un dios, then he would have characteristics, él tuviera características, some kind of consistency algún tipo de consistencia on being a god. en el ser un dios. So for that reason, Así que por esa razón, an atheist could completely reject Zeus, un ateo completamente puede rechazar a Zeus, just like we do, igual como nosotros lo hacemos, because there's no evidence, porque no hay ninguna evidencia. really. En realidad, In fact, all the evidence todas las evidencias tells us that it's just a myth. nos dice que es nada más un mito. The story of how Zeus came into existence La historia de cómo es que Zeus llegó a la existencia is that he was created by his father. es de que él fue creado por su padre. I forget his name, Se me olvida el nombre de él. but his father was the first god, Pero su padre fue el primer dios and it was created by a cow in Norway y fue creado por una vaca en Norway that licked a piece of salt que lamió un pedazo de sal until it became a god. hasta que se hizo un dios. That's the story. Esa es la historia. And that's the god that created Zeus. Y ese es el dios que creó a Zeus. Now, do you guys think that's funny? ¿Ustedes no creen que eso es gracioso? Sí. That's the true story. Esa es la verdad. So that is ridiculous to think that there's any truth to that. Es ridículo el pensar que hay algo de verdad ahí. Okay. So I'm going to avoid those. You already give him the PowerPoint. Hermano, ¿Qué pasó? en el caso de los santos milagrosos, ahí, o sea, que sí hay, por decir, según evidencia de milagros y esas cosas, Sí. o sea, ahí cómo podemos nosotros decir, por decir, yo tengo... Ellos no son ateos. No son ateos. Si ellos son ateos, entonces automáticamente ellos convierten en cristianos. Como, O sea, así como como Pablo me y yo. preguntan, por decir, sí, así como pueden preguntar de Zeus o eso, o sea, que lleguen a preguntar en caso de, oye, ¿tú por qué no más crees en un Dios que no hay, que por decir, tal santo no hizo esto, ¿por qué tú no crees en eso? Pero entonces no estaría hablando con un ateo. Esa es una persona que cree en los dioses de Zeus. Entonces, Ok. si son griegos en el tiempo pasado y Sócrates, que hay muchos problemas por sus debates contra ellos, porque Sócrates rechazar todos los dioses de griego, Lo que ella está diciendo es que si encuentras otra persona si cree en Zeus. que no cree, que le diga, tú no crees en Zeus, pero Es que, nada más o sea, crees en Dios, pero los santos también hacen milagros como Dios.
No, o sea, no, sino que sea un argumento, porque me ha tocado, o sea, decir, o sea, ¿por qué crees en Dios y no crees en los santos? No crees en, o sea, me ha tocado estar con personas en esa situación de que según esto no creen en Dios. es otro tema, pero eso es entre católicas y ellos tienen los santos. Dice, usted cree en Dios, pero no cree en los santos. Dice, no es un argumento equivocado, es un argumento no es equivocado. Un ateo nunca va a Ese es- argumentar eso. Pero Okay. si un católico puede decir, sí, porque si usted cree en Dios, pero no cree en los santos, podemos decir, sí, yo creo en los santos, pero no en la misma forma de usted. Tal vez es un ateo católico. Sí, por eso- O sea, según no cree en Dios, pues esa persona con la que yo estaba hablando, o sea, según esto, no cree en Dios, o sea, yo no creo en eso. A mí dame pruebas. Entonces, y una de las cosas que él me preguntó fue esa, o sea, ¿por qué no más creer en él? Si también estas cosas te están dando un testimonio, te están hablando de milagros, ¿por qué no crees en eso? Sí, pero la clave, ok, para clarificar, ¿ellos dijo este? una persona con la que ella estaba hablando. Okay, translate that for me then, because I'm not understanding her argument. Somebody was arguing with her Mhm. that why is it that you don't, why believing only on God when on the saints you have some evidence? Okay. Es un argumento lógica. Ellos atentan para decir, entonces tu lógico no tiene razón, porque usted cree en los dioses, pero no cree en los santos. Y si ellos tienen milagros, ¿por qué creen en Dios, pero no creen en los otros milagros? Ellos atentan para hacer, tu lógico no tiene sentido, es contradictorio. Pero ellos, es un mal entendimiento de su parte sobre la creencia de los santos. Porque nosotros podemos decir, mira, la iglesia católica y la iglesia protestante siempre creen Dios es lo único por hacer milagros, punto. Esa es nuestra creencia. No creemos en ningún santo para hacer milagros. Los santos no hacen milagros. Y eso es directamente de Roma en catolicismo, también existe en protestante. Los santos no hacen milagros, solo Dios hace milagros. Si alguien piensa el contrario, entonces son contra la punto de vista de la iglesia por siglos. Su creencia es totalmente afuera ortodoxia. Si ellos piensan un santo por hacer milagros, no. Eso es totalmente contra la doctrina. ¿Usted no sabe, no conoce sobre ese? Vamos a compartir. No, espera, conejo. Y ya te faltan 3 minutos. Sí, but this is an argument that they might bring up, which is good, because this is my point of this classes. I want to do no, we started late, so we're going till 8. Empezamos tarde, so vamos a terminar tarde, ¿está bien? Ok, vamos a compartir. La Santa ni la Virgen hace milagros. Ese es el arzobispo de México. Arzobispo. Qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa. Cree bien, escucha bien. Y no estaríamos ayudando ni apoyando a otros. Los milagros solamente los hace Dios. Qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, conste que cada quien habla de cómo le ven la feria, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera,
puede hacer ningún milagro, no es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios, y en el caso en que los realiza es o bien para ¿Y entonces por qué permiten adorarlas? el proceso de canonización se pide. La cosa es, recuerden esta clase, hermano. ¿Recuerden la otra clase? Si pregunta un católica, ¿adorar esta imagen? Ellos dicen no, honrar esta imagen, venerar, pero no adorar. Solamente adora a Dios. Es un tipo de cosas distinto. Entonces, en este caso, sí es cierto, en su corazón hay una veneración o honor, ellos dar por un santo. Nosotros no podemos argumentar contra este porque nosotros pusimos los apóstoles y con un tipo de honor más allá de muchos, y nosotros pusimos los pastores más alto de muchas personas, como no como adoración, pero honrar ellos. Nosotros pusimos ellos como dar honor de todos, pero doble honor por el sacerdote, por el pastor. Hay muchas bases bíblicas nosotros podemos decir, ese depende del corazón de cada persona. Ese depende del corazón. Sí hay personas, sí adoran los ídolos. Y ellos confiar totalmente en los ídolos, pero si confiar en los ídolos por la falta de conocimiento es ignorancia. Si es confiar, no es la postura oficialmente de la Iglesia Católica ni protestante. Y me encanta cuando gente dice, mira, ese santo hacer este para mí y ese santo puede hacer este para mí, porque yo puedo decir, mira, piense este, ¿verdad? Sí, siempre ese santo me protege, ese santo siempre hace milagros para mí, hace muchos milagros. Dice, si no sabía, si usted puede explicar en la Vaticana en Roma, ellos pueden excomunicar a usted afuera de la Iglesia Católica. Vas a excomunicar a usted totalmente afuera de la iglesia si proclamar este en la Vaticana, enfrente del Papa. Él puede totalmente negar y dice, no es cierto, solamente Dios hace milagros, ningún santo hace milagros. Y esa es falta de entendimiento de muchas personas en la Iglesia Católica, por ignorancia, porque ellos escuchar y aprender de otra persona, no oficialmente la iglesia, afuera de esta iglesia. Son personas así, ellos explicar en esta forma. ¿Ok? Robert. Sí. Bueno, sé que no es la clase, pero dado el punto que estamos tocando, ellos dicen que, de hecho, uno de sus comentarios, y viene en el como catecismo, parte del adoctrinamiento, enseñan ellos que María, quien fue pues Virgen María, es una persona intercesora por las oraciones de los creyentes ante Dios. Así es. Ajá, entonces, ¿por qué bueno, mi pregunta es, ¿por qué manda una persona para pastor? Para intercesor. Sí. Para ser un intercesor, porque pedí oraciones de alguien. La única diferencia, en verdad, sobre este pensamiento y la iglesia protestante es que ellos piensan, primero, ellos piensan son muertos, puede seguir para esa intercesión, y nosotros pensamos solamente los vivos puede ser este. ¿Ok? Sí. Es la gran diferencia en la perspectiva. Y nosotros pensamos solamente los vivos pueden ser intercesores por nosotros. Y también tenemos este hábito, yo pienso salir de la iglesia católica en muchas iglesias para ver cosas como el pastor es la más fuerte oración. Tiene la oración más fuerte. Tiene la oración más fuerte y las personas tienen el don de sanar, entonces esos son las personas que pueden sanar más de cualquier otro. Sí, está más cerca de Dios el pastor, dice. Así es. Es decir, él más cerca de Dios. Entonces no entendemos la libertad que tenemos en Cristo.
Cuando yo entender para escuchar ese a través de las católicas y empezar para hablar con ellos, yo dije, wow, ok, yo necesito cambiar mi punto de vista y mi enseñanza sobre ese tema cuando yo hablar aquí en México. Porque sí es cierto, y también es en Estados Unidos. Ellos piensan, pero pedí por favor al pastor para venir para el hospital, ok, por mandar un diácono. No, yo quiero al pastor. Oh, entonces es un santo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un católico salir de la iglesia católica y entrar en la iglesia protestante y escuchar la misma cosa así, ellos dicen, entonces, ¿por qué salir de la iglesia católica? Tienen la misma cosa aquí, solamente en los vivos, no los muertos. ¿Cuál es la distinción? Es una razón nosotros que hay mucho en evangelizar para ellos. Y cuando nosotros dicen, no puede ser ídolos, ninguna imagen así. Y entrar en la iglesia, hay palomas, hay cruces, hay bastante diferentes cosas. Y cuando cayó, todo asustado. Si la cruz enfrente del templo cayó, todos pueden reaccionar como, levántalo, levántalo. Una Biblia. Una Biblia cayó. Muchas personas no pueden tomar la Biblia en el piso. Esa es bibliodolatría. Cuando gente dice es mal respeto para poner la Biblia en el piso. ¿Por qué? Es un libro, como cualquier otro libro. Las palabras adentro son distintos. Las palabras, la verdad adentro. El contenido. El contenido sí es supernatural. Pero la Biblia es un libro, nada más. Como cualquier otro. Y sí podemos dar honor solo para decir, mira, es la palabra de Dios, pero no se ha asustado si cayó, o no ha empezado un pleito si la persona puso en el piso. Eso es un mal entrenamiento, cae muy mal con los católicos, porque ellos ven esas cosas y dicen, porque yo pierdo toda mi familia, todos mis amigos, toda esa iglesia, y todo mi negocio, y todo ¿para qué? Para entrar en una iglesia cuando puso un santo en un pedestal y también adorar las imágenes. Bueno, no adorar, venerar, honrar. Necesitamos cambiar nuestro punto de vista sobre evangelismo por los católicos. La única distinción entre nosotros y ellos, y primero, en acuerdo con Tiatira en Apocalipsis, la única diferencia entre ellos y nosotros es ellos piensan si hay niveles de cristianismo. Hay personas que son santos y tienen más cerca de Dios y otras personas no. Mal entendimiento de la significación de la cruz. Todos tenemos acceso de Cristo y Dios escucha todas nuestras oraciones. La única diferencia entre una oración cuando Dios contesta y una oración cuando Dios no contesta es su voluntad. Si ora por su voluntad, entonces vas a hacerlo. Si ora contra su voluntad, no hacerlo. Punto. Para Dios todos somos iguales. Así, en su vista todos somos iguales. En Hebreos menciona todos tienen acceso al trono de gracia cuando hay necesidades. Es mi favorito versículo para usar. Pero obviamente ateo, cuando ellos contestan, eso es otro tema, pero cuando un ateo contesta así, dice, ¿por qué creo en Dios? Pero no creen en los santos, por tanto milagros. Entonces usted malentiende los milagros también, porque los milagros siguen a Dios y solamente salía de él. Y esa es la diferencia. Cuando yo recién me convertí, pues yo era católica de nacimiento, ¿no? Entonces yo hice esa pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver un santo? ¿Por qué un santo? O sea, sí, yo sé que los santos hacen milagros, porque en aquel tiempo yo creía que los santos hacían milagros. Entonces a mí me dijeron que porque estaban usados por el diablo. O sea, los milagros no venían de parte de Dios, sino del diablo. Esa fue la contestación que a mí me dieron. Si usted ha visto un milagro a través de que lo hizo un santo, no fue el santo, no fue el yeso, no fue la madera esa. Es el diablo que usó y eso para es hacer por falta de entendimiento, falta de estudio,
que en realidad en el evangelismo, si no estamos bien, yo pienso que el evangelismo es una de los ministerios que más responsabilidad traen, porque estamos al frente con la palabra de Dios, pero al frente con muchas diferentes personas. Y si no nos informamos en cada una de todas las religiones que hay allá, sectas y personas que nunca han sabido, son las más fáciles, las que no, los agnósticos, los que no saben, los que no tienen conocimiento, son más fáciles que los que ya tienen algún tipo de religión. Pero no, por eso es por lo que es muy importante. Un evangelista debe estar bien preparado para conocer todas y cada una de las religiones. Y así al entenderlas, pues ya puede hacer las respuestas debidas sin tratar de juzgar o sin tratar de poner abajo a nadie, porque ese no es el propósito del evangelismo. El propósito del evangelismo es Dios y Dios únicamente, Jesús. Eso es todo, pero si nada más vamos a dar nuestra propia opinión porque a mí me caigan mal los santos o la gente católica, estoy haciendo un mal en el nombre de Jesús. Santo. Sí, porque a mí me tocó allá en el pueblo, pues en el pueblo donde somos nosotros, pues el catolicismo está muy arraigado. Y en el tiempo que nosotros nos convertimos a Cristo, mi esposo y yo, andaban con el chisme en el pueblo y allá andábamos de que a través de una ventana o pared, no recuerdo bien, se había aparecido la silueta según de la Virgen. No sé si cuál de las de tantas vírgenes, pero una de las vírgenes. Yo no fui por temor. Y entonces yo pregunté, o sea, yo dije, ¿por qué se apareció eso? O sea, ¿por qué? Y la gente aseguraba que era la Virgen. Entonces me dijeron que era obra del diablo, no era obra de Dios. Entonces tenemos un argumento más para hacer, ¿ok? Para cubrir. Para cubrir. So, el último argumento es declaración extraordinaria. Requerir evidencia extraordinaria. Requiere. Okay? Extraordinary claims require extraordinary evidence. Extraordinary claims. Las declaraciones extraordinarias require extraordinary evidence. Requiere evidencia extraordinaria. That's what the atheist claims. Eso es lo que dice el ateo. Okay. And the belief in a God y la creencia en un Dios that is so big, que es tan grande, so powerful, tan poderoso, so knowledgeable, con tanto conocimiento, is an extraordinary claim. Es una declaración extraordinaria. Okay. And so you need extraordinary evidence. Así que necesitas evidencia extraordinaria. That came originally from Carl Sagan. Esto vino originalmente de este hombre, Carl Sagan. Okay, so my question is why? Mi pregunta es, ¿por qué? Why is that logical? Porque es que eso es lógico. Why does a declaration porque es que una declaración that has a certain type of characteristic que tiene cierto tipo de característica require evidence requiere evidencia that has that characteristic? Que tenga esa característica. Okay. If a claim is simple, si una declaración es simple or very obvious, o muy obvia, does the evidence also have to be obvious? ¿Las evidencias también tienen que ser obvias? Now here's a mathematical theorem. Aquí está un teoría matemática. Okay, by this guy. Por este hombre. Okay. It's a very simple argument. Es un argumento muy sencillo. You guys know this from geometry, right? Ustedes saben de esto a través de la geometría, ¿verdad? Teoría de Pitágoras. Okay. X2. Teorema de Pitágoras. Así es. ¿Cómo? Okay. Así es. Eso. No les escucho. Okay.
Y hay una pregunta Hay una pregunta. o Oh, una sí. teoría. Dice, this Esta what's it equation. ¿Cómo dice equation, Hugo? De matemáticas. Ecuación. Ecuación. Ecuación, okay? If you were to say x to the n power, Si dijeras x al poder de n, n, plus más y to the n power y al poder n, equals z to the n power. igual a z con al poder n. Okay? And he said Y él dice that equation que esa ecuación has no solutions no tiene soluciones greater than 2. más grande que el 2. So 3 or more Así que 3 o más will not solve that equation. no resolverían esa ecuación. 1 does, 2 Un- does, but 3 doesn't. Una lo hace, 2 también, pero 3 no. Very simple statement, Una declaración muy sencilla okay? In mathematics. de la matemática. Okay. Here's the problem. Aquí está el problema. To solve that equation Para resolver esa was ecuación 100 pages long. eran 100 páginas de largo To solve that problem. para resolver ese problema. It was finally solved Finalmente fue resuelto 1995, en 1995, 40 years after the statement was made. 40 años después de que la declaración fue hecha. It took mathematics 40 years, Le tomó a las matemáticas 100 pages to solve it. 100 páginas para resolverlo. So that's proof Eso es prueba that a simple question de que una sencilla pregunta doesn't necessarily have a simple answer. no necesariamente tiene una respuesta sencilla. Okay? So even if we are making an extraordinary claim, Aun si estamos haciendo una declaración extraordinary, extraordinaria, it doesn't mean the evidence has to be extraordinary. no quiere decir que la evidencia tenga que ser extraordinaria. It just has to be sufficient Únicamente debe de ser suficiente and logical y lógica and reasonable. y razonable. That's the only evidence it requires. Es la única evidencia que requiere. Okay? So it seems, Así que tal parece since all of the world que ya que todo el mundo has believed in God ha creído en Dios for all of time, por todo el tiempo, except a very small part, excepto en una pequeña parte, and very recent history, en el- and in a very recent y en history, una historia reciente, what that tells me, lo que esto me dice to deny that para negar eso seems like an extraordinary claim. parece ser una declaración extraordinaria. Okay? That's like saying Eso 20 es como billion decir people, que 20 millones de personas, billones. dije billones, Oh, I thought you said millones. So, are wrong, están mal or liars, o mentirosos or hallucinating. o alucinan. But a very small percentage, Pero un porcentaje pequeño, a couple, maybe 10 million, quizá 10 millones out of hundreds of billions de cientos de billones in all of history, en toda la historia, those 10 million are right. esos 10 millones están en lo correcto. Okay. Now that's not argument from a majority. Este no es un argumento de la mayoría. Okay.
It's simply saying, Simplemente están diciendo who's really making the extraordinary claim? quién en realidad está haciendo la declaración extraordinaria. I think it's the person who says, Yo creo que es la persona que dice, all of this universe todo este universo came from nothing. vino de la nada And all of the information y toda la información clearly in the universe, claramente en el universo, information that has order, información que tiene orden, that is contrary to nature, que es contraria a la naturaleza, that does not look like it's accidental. que no se ve como que es accidental. All of that Todo eso came from nothing. vino de la nada. And every single person Y cada persona, who witnessed a miracle, quienes hayan testificado un milagro, they are lying están mintiendo or hallucinating, o alucinando, or maybe they just understood something wrong. o quizá entendieron algo mal. All of them. Todos ellos. Not one of them is right. Ninguno de ellos está bien. That's an extraordinary claim. Esa es una declaración extraordinaria. And our best argument Y nuestro mejor argumento is the resurrection of Jesus. es la resurrección de Jesús. He lived. Él vivió, We can prove it lo podemos comprobar with more evidence than any other person in history. con más evidencia que ninguna otra persona en la historia. We can prove he lived. Podemos comprobar que vivió. We have multiple witnesses, Tenemos muchos testigos, testigos of his life, de su vida, his words, sus palabras, his teachings, sus enseñanzas and his death. y su muerte. And we have multiple witnesses Y tenemos muchos testigos that he resurrected, que, that say he resurrected. que dijeron que él resucitó. Now, whether he did or not, Ahora, si él lo hizo o no, that's something we have to judge. eso es algo que nosotros debemos de juzgar. But what we can say, Pero lo que sí podemos there are many people who decir say they saw him. es que hay muchas personas que dijeron que lo vieron. Over 500, Más de 500, including one of his enemies incluyendo uno de sus enemigos, that wanted him to be dead. que quería que él estuviera muerto. Paul, Pablo, with all of those witnesses con todos esos testigos and all of that evidence, y toda esa evidencia, the only conclusion that is logical la única conclusión que es lógica is that he resurrected. es de que él resucitó. That's the only thing that explains all of that evidence, Esa es la única cosa que explica toda esa evidencia logically. lógicamente. Okay? All of the other explanations, Todas las otras explicaciones they are not logical. no son lógicas. The Pharisees took the body. Los fariseos tomaron su cuerpo, Why would they do that? ¿por qué lo harían? Because they never showed his body afterwards. Porque nunca enseñaron, nunca salió su cuerpo después, When they were enemies of Christianity. cuando ellos eran enemigos de la cristiandad. If I stole the body Si yo hubiera robado el cuerpo of a person who these people say resurrected, de estas personas que dijeron que él había resucitado, okay? If I steal that body si yo robo ese cuerpo and they are my enemies y ellos son mis enemigos, because they're claiming porque ellos están diciendo he resurrected que él resucitó and I took the body, y yo me llevé el cuerpo, I could just show the body únicamente pudiera enseñar el cuerpo and that would end it. y eso lo hubiera terminado todo. That never happened. Eso nunca sucedió. Okay? If the apostles took the body, Si los apóstoles se hubieran llevado el cuerpo, explain Paul, expliquen a Pablo, who was killing the people who supposedly stole the body. quien estaba matando a las personas que supuestamente habían se habían robado el cuerpo. Paul was an enemy. Pablo era un enemigo. He has no reason to lie. Él no tenía ninguna razón de mentir. And in fact, him saying En lo hecho, él estaba diciendo that he saw Jesus que él había visto a Jesús alive vivo
if Jesus really didn't resurrect, Si Jesús de veras no hubiera resucitado, that is completely illogical. eso era completamente ilógico. There is no reason for him to do that. No había ninguna razón por la que él hubiera hecho eso. On top of that, more Sobre than esto, that, the witnesses, los testigos, they all suffered todos sufrieron and died, y murieron. and all they had to do Y lo único que tenían que hacer is admit they lied. es admitir que habían mentido. Now, many people die for a lie. Ahora, muchas personas murieron por una mentira. Okay? That's common, Eso es común, but they think it's true. pero ellos piensan que es verdad. Nobody dies for something that they know is a lie. Nadie muere por algo que ellos saben que es una mentira. Especially this nature of a lie, this Es- type of a lie Especialmente este tipo de mentira about the afterlife. sobre la otra vida. Okay? So, if they lied about that, Si mintieron sobre eso, they would have every reason to think hubieran tenido toda razón de pensar that they were going to go to hell, que iban a ir al infierno okay? If they lied about that. si hubieran mentido sobre eso. They would not want to die No querían morir if they lied about Jesus' resurrection. si hubieran mentido sobre la resurrección de Jesús. Okay? But if they really did see Jesus, Pero si en realidad sí vieron a Jesús, then that would be the only reason they would die for that. esa sería la única razón por la que murieron por Okay? Por eso. Por eso. Por esa cosa. For that lie. For that truth. esa verdad. Okay? So that is the best evidence we have. Esa es la mejor evidencia que tenemos Okay? In the physical evidence. en la evidencia física. Now there is better evidence Ahora hay mejor evidencia metaphysically metafísica in philosophy. y en In la filosofía. Okay? There are much better evidences. Hay muchas mejores evidencias, Logical conclusions conclusiones lógicas that cannot be denied que no pueden negarse without contradicting yourself. sin contradecirse a sí mismos. Like science is the only way to know reality. Como la ciencia es la única que sabe la realidad, Única forma la para única saber. forma para saber la realidad. Okay? If that's true, Si eso es verdad, but they can't prove it scientifically, pero no lo pueden comprobar científicamente, then it cannot be true. entonces no puede ser verdad. And if it's not true, Y si no es verdad, then there is another way to know reality. entonces hay otra verdad para conocer la verdad, The reality. la realidad. Okay? There is another way. Hay otra forma. It's called logic, Se le llama lógica, philosophy, filosofía, not science. no ciencia. And the greatest philosophers Y los más grandes filósofos, from Plato, desde Platón, Plato believed Platón creía there was a nature que había una naturaleza that was scientific, que era científica and there was another nature y que había otra naturaleza that was not physical. que no era física. They call it dualism. Le llaman dualismo. It's logical to assume there is. Es lógico el asumir que existe By simple logic. a través de una simple lógica. I think, Yo creo, and it's not just my brain, y no nomás es por mi cerebro physically, físico. there is a mind. Yo pienso que No, there is a mind. que hay una mente. Yo creo que hay una mente. No. There is a mind, Hay una mente, obviously, obviamente, that is conscious. que está consciente Okay? And that is not just the brain. y que no es nada más el cerebro, Because there's nothing in the brain, porque no hay nada en el cerebro, the little particles passing, esas partículas que están, that explains Moviéndose. consciousness. what? That explains
the mind, que explique la mente, the consciousness. la conciencia. And we can prove that Y lo podemos comprobar logically lógicamente because porque if I don't have a mind si no tengo una mente that is separated from my brain, que esté separada de mi cerebro, then I can't trust it. entonces no puedo confiar en él, It's just neurons passing through a brain. porque son únicamente neurones que están pasando a través de un cerebro And it cannot know anything y no puedes saber nada except what's in my brain. excepto lo que está en mi cerebro. I couldn't trust it. No pudiera confiarle. So I have two choices. Así que tengo dos decisiones. Yeah, two options. I can deny Puedo negarlo. that there is anything besides the physical, Puedo negar que hay otra cosa más allá. más que en lo físico. Okay? And if I do that, Y si hago eso, then I can't trust what I just believed. no puedo confiar en lo que creo. And nobody else should either. Y nadie más debe tampoco de confiarlo If you deny that. si niegas eso. But if you admit, Pero si admites, no, what I'm saying I know is true, no, lo que estoy diciendo sé que es verdad, then I can say, entonces puedo decir, you can't know that through just your brain. no puedes saberlo a través nada más de tu cerebro. And you can't trust that Y no puedes confiar eso if it's just your brain. si es nada más tu cerebro. There must be something more. Debe de haber algo más. From that, De eso we can argue for the existence of God. podemos argumentar la existencia de Dios. Okay? It's a long argument, Es un argumento más largo, but you can start with that. pero puedes empezar con eso. Something logical. Con algo lógico. Okay? And that's what we're going to do for the next 2 or 3 weeks. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en las siguientes 2 o 3 semanas. We're going to show how to go from that point Vamos a enseñar cómo es que nos podemos ir desde ese punto that you must have something beyond your brain que debemos de tener algo más allá que únicamente el cerebro, that you can trust. en el que puedes confiar. If that's true, Si eso es verdad, then what does that mean about reality? ¿qué es lo que eso quiere decir de la realidad? Okay? If they say, no, there isn't, Si ellos dicen no hay, and say, then I have no reason to trust you. entonces yo puedo decir, entonces no tengo razón de confiar en ti. And you have no reason to trust me. Y tú no tienes ninguna razón de confiar en mí. So why are we talking? Así que, ¿por qué es que estamos hablando? My reality Mi realidad is just a bunch of things bouncing around in a brain. son únicamente un montón de cosas brincando en un cerebro. And so do you. Y tú también. Just a bunch of particles bouncing around in your brain. Un montón de partículas brincando en tu cerebro. Why even discuss truth? ¿Por qué siquiera tratar de discutir la verdad? And I'm going to give you guys a little hint. Les voy a dar una clave. That's where the LGBT community comes from. De ahí es de donde viene la comunidad del LGBTQ. del abecedario. L. ¿Todo está allá o salió? ¿Qué? Sí, con el A. Con el A. Ahí está. Sí, perdón. Como que nada más te lo ponen para que estudie. So, ¿dónde salió? ¿Hasta dónde escucharon? Donde no debemos, o sea, de que si ellos, si estamos con un ateo, o sea, y ellos dicen, no hay que estar en discusión, pues, de que ellos creen, ellos no creen y nosotros sí, que mejor. Okay. So, la única cosa nosotros puede ser. Y dice, entonces no tienen ninguna razón para discutir. Porque solamente partículas brincan en el cerebro, nada más este. Entonces, usted no puede confiar en mí, yo no puedo confiar en ti. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicar?
Usted por escuchar palabras salir de mi boca y interpretar totalmente distinto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicar? En verdad. Eso es tan ilógico como la gente salir de Matrix y piensa, sí, puede serlo. Entonces, no tiene ninguna razón para vivir. En verdad, si usted piensa es un Matrix y todo el mundo es imaginario, entonces, ¿por qué levanta la mañana? Quédate en la casa y morir porque no importa. Eso es totalmente ilógico. Ese no tiene ninguna razón lógicamente y por qué vivir. Y en verdad, los consistentes en los ateos dijo, sí, toda esa realidad no tiene sentido. So, eso es todo por hoy. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Tiene otras preguntas o quiere pararla? No, de hecho sí tengo que cortar. Ok. Nos vemos, hermano. Sí, bendiciones. El viernes trataré de conectarme un rato. ¿Si quieres? Si haces ir hoy, no necesito hacer en viernes, porque es la misma clase. Pero, ¿Es la misma? ya, es la misma clase. Ok. Pero si tiene otras preguntas, avísame y vamos a juntar el viernes para Sí. las preguntas, ¿ok? De acuerdo. Ok, bye bye.